Hoy hablaremos de Anaxágoras, un pensador griego, de Anaxágoras y sus desventuras. Este muchacho era oriundo de Clasomene, llegó a Atenas allá por el 480 antes de Cristo, en lo mejor de la historia griega. Llegó por invitación de Xantipo, que era el padre de Pericles. Xantipo había elegido a Anaxágoras para que fuera profesor de su hijo en asuntos del cielo. Le dijo: mira, aquí está mi hijo Pericles, enseñale todo esto. Dice el cronista que la astronomía era, por aquellos tiempos, una disciplina más bien errática, aunque los estudiosos del cielo a veces daban con alguna observación lúcida, también podía ocurrir que predicaran delirios. Y en realidad en Atenas las autoridades eran muy duras con los heterodoxos. Por mucho que nos parezca que el pensamiento ateniense era permisivo y que permitía la disputa, en realidad en asuntos de la astronomía y del cielo, como estaban un poco emparentados como en las cosmologías religiosas, la heterodoxia no estaba bien vista. Entonces no debía romperse con el rito pagano, que, como cualquier religión, establecía un génesis irrefutable. Ahí en Tebas, Filolao, el pitagórico, podía predicar que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de los muchos entes que giraban en torno de un fuego central. Pero en Atenas un discurso semejante era imposible. El mismo Pericles no se había atrevido a abolir una ley que prohibía, como contraria al rito, la astronomía. Redondamente. La astronomía estaba prohibida. Si vos observabas el cielo, tenías que atenerte a un rigor mítico ya preestablecido. En realidad no sabemos si Anaxágoras había frecuentado escuelas, seguramente había tomado las nuevas ideas que circulaban en distintos foros eruditos de la Magna Grecia, donde eran más audaces, ¿no? Digo la Magna Grecia, las colonias griegas, allí donde hoy es Italia, bueno, entonces era Grecia aquello. Demócrito de Abdera iba diciendo, por ejemplo, que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas. Y aquí nosotros, levantando la vista, vemos que tenía razón. Sí. Ahí está la Vía Láctea, Mira. la galaxia. ¿Verdad? Sí. Y el tanque ¿Sabe de qué agua quiere de abajo. decir, qué quiere decir galaxia en griego? ¿Qué? Vía Láctea. Ah, creí que me iba a decir yo tampoco. Bueno, dijo que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas. Esto Demócrito en Ardera, ¿no? En Agrigento, Empédocles insinuaba que la luz de los astros empleaba determinado tiempo para llegar a la Tierra, que no era instantánea, que algo tardaba. Parménides de Elea exponía graves dudas sobre que la Tierra fuera plana, y en Chios, Enópidas, preanunciaba la oblicuidad de la elipse. No eran más que intuiciones, casi siempre formuladas en un lenguaje vago y entremezcladas con afirmaciones muy locas. Y los elementos de prueba no existían, pero ahí estaban. Bueno, Anaxágoras tuvo ideas lúcidas, pero también observaciones delirantes. En la corte de Pericles afirmó que los otros planetas estaban habitados por hombres en todo semejantes a nosotros y que sostenían la misma evolución histórica. Decía también que de la Tierra se habían desprendido pedruscos y fragmentos de rocas que, reaspirados por un éter incandescente, ahora ardían en el aire y eran estrellas. La mayor de estas estrellas era el Sol. Calculaba Anaxágoras el tamaño del Sol y decía: es enorme, es como 2 o 3 veces el tamaño del Peloponeso, que es la península del sur de Grecia, ¿no? También decía que la Luna tenía el mismo origen, es decir, era una piedra que se había separado de la Tierra. Otra observación extraña de Anaxágoras era la siguiente: el rayo se producía debido a la fricción o choque de 2 nubes. Mirá vos. Bueno, Más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro terrible, que bueno,
en realidad se alejaba de las leyes de Atenas. En sus teorías no citaba jamás a Zeus, el príncipe de los dioses. Muchos autores escribían sus indagaciones, igual que Anaxágoras, pero de alguna manera quedaban bien con el comisario y hablaban de los dioses paganos, qué sé yo, y los metían ahí para quedar bien. Anaxágoras no hacía esto. Fue amenazado por los ministros de Pericles y ya a último momento quiso conciliar sus decires con el rito oficial en un libro que llamó Sobre la naturaleza e introdujo, como padre del vórtice que había dado lugar al universo, un nous, es decir, una mente que ante los jurados atenienses podía también pasar por el más importante de los dioses del Olimpo. Pero la verdad es que ese nous había sido una especie de injerto que tenía poco que ver con lo que Anaxágoras predicaba. Hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza centrífuga los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo, es decir, no se lo creía ni él. Pero Anaxágoras citaba continuamente el nous para ver si con esto se salvaba de la persecución de los funcionarios. Pero nadie le hacía caso y en la calle para cargarlo lo llamaban nous. ¿Qué hace nous? Además de la sospecha de impiedad, Anaxágoras era muy amigo de Pericles y de su mujer Aspasia. Dice el cronista que esta cercanía en aquella democracia entretejida de envidias se pagaba caro. Un día, durante un sacrificio, cayó en manos de un augur que se llamaba Lampón un carnero con un solo cuerno. Bueno, todos los sacerdotes dijeron, esto es algo sobrenatural, los dioses están enojados, qué sé yo, todas esas cosas. Y Anaxágoras agarró el carnero y dijo, no, mire, esto sucede porque el cerebro se ha desarrollado de modo anormal y en vez de ir hacia los costados se quedó en el centro y entonces bla, bla, bla. Medio que tenía razón, pero ahí quedó como un impío. Y Cleón, que era un adversario de Pericles, encontró una ocasión para atraerse a los sacerdotes que habían sido humillados o maltratados por el argumento de Anaxágoras. Y declaró que el nous inventado por Anaxágoras era una excusa para hacer contrabando de herejía. Fue acusado de impiedad ante un tribunal, ¿no? Las copias de su libro fueron destruidas. Pericles lo defendió ante los jueces, lo acusaban de impío, como he dicho, pero no pudo evitar la condena a muerte. Y si usted es un impío, que no cree en los dioses, que se piensa, condenado a muerte. Entonces Pericles diseñó la evasión de Anaxágoras. Se piantó de la cárcel y sus amigos lo llevaron sano y salvo a Lampsaco, donde usted sabe que Grecia no era una nación jurídicamente organizada, sino que estaba dividida en multitud de ciudades-estados. Sí. Digo, mientras pasan por la calle... Sí. El tren de la alegría. Es la radio de la competencia. Señores muy cumbancheros que vienen haciendo sonar sus automóviles. Y allí, en Lampsaco, en su refugio, dejándose ver poco, temeroso de un asesinato, Anaxágoras vivió hasta los 73 años de edad. Pericles, a escondida, le enviaba dinero hasta que también Pericles fue exonerado del poder y no le mandó más. Esta es la historia que tenía hoy, de este sabio. A mí me gustó. Sí. Había varias intuiciones también que... Muchas intuiciones muy lindas. Se comienza La por más ahí. linda es falsa y no es de Anaxágoras. Es la intuición de Demócrito de Abdera de que la Vía Láctea era polvo de estrellas. Y esto nos hace imaginar un universo más a la medida del hombre. La teoría del Big Bang, la idea de la infinitud del universo, la idea de millones y millones de años luz, la idea de que la luz
que vemos de las estrellas conocidas pertenece probablemente, o en algunos casos, a estrellas que ya se han apagado, Al que pasado. tarda tanto la luz en llegar que estamos viendo el pasado de aquellas estrellas. Esa idea es perturbadora. Y básicamente lo que uno piensa es, no les importa gran cosa a las estrellas de lo que nos suceda a nosotros. Escucharemos entonces, en homenaje a esta intuición de Demócrito de Abdera, una bella canción de la música popular americana, que es... Mirá, Están pasando algunos ciudadanos con sus motos. desde el autódromo. Una bella canción que tocaba Tommy Dorsey, Sí, claro. que se llama Stardust. Es polvo de estrellas. Claro. Vamos a escucharla por nuestro amigo Bing Crosby.